ahí ven al Reforma diario o al Universal, tantos muertos, contando todos los fallecidos. Es como su nota principal. Ya México ocupa el tercer lugar en muertos en el mundo. Ayer perdieron la vida 300 mexicanos más. Ayer crecieron los infectados en un número de 5.200 personas. Y las columnas, los articulistas, muy lamentable. ¿Por qué? Por lo que explicaba, no les gusta el cambio. Ya escucharon las quejas y los lamentos de López ante lo que dicen pues los que son como su tema de conversación de todos los días, ¿no? El Reforma, el Reforma, el Reforma, a veces también, muchas veces también el Universal, porque ya saben que para López ellos son el problema, el Reforma y el Universal. No quiere que se cuenten, no quiere que aparezcan en las portadas, ya no quiere que se hable de eso. Está bien, nada más que hay un problema. Esto que ustedes están observando apareció publicado el día de ayer, no en el Reforma, no en el Universal, sino en el New York Times. Así es que por más que trate de esconder el desastre de lo que se está viviendo, los datos van a seguir, aunque no le guste. Es una nota publicada el día 10 de agosto, el día de ayer, por Natalie Kitroff y Paulina Villegas. Y es muy fuerte lo que cuenta. Un Suzuki gris se detuvo frente al Hospital General de México y depositó a Víctor Bailón en la entrada. Se había negado a ir al hospital durante días, convencido de que los médicos estaban matando a pacientes con coronavirus. Cuando entró cojeando en el área de clasificación y se derrumbó en el suelo, ya era demasiado tarde. «Papito, respira», su esposa gritó. «Por favor, respira». En una hora, el señor Bailón estaba muerto. México está luchando contra uno de los peores brotes de coronavirus en el mundo, con más de 52,000 muertes confirmadas, la tercera cifra más alta de la pandemia. Un paréntesis breve, ya son 53,000 el día de hoy. Y su lucha se ha hecho aún más difícil por un fenómeno generalizado, un miedo profundamente arraigado a los hospitales. El problema ha plagado durante mucho tiempo a naciones abrumadas por enfermedades desconocidas. Durante la epidemia de ébola en 2014, muchos en Sierra Leona creían que los hospitales se habían convertido en trampas mortales sin esperanza, lo que hacía que las personas enfermas se quedaran en casa y transmitieran la enfermedad a sus familias y vecinos sin darse cuenta. Aquí en México se está produciendo un círculo vicioso similar. A medida que la pandemia aplasta un sistema de salud ya débil, con cuerpos amontonados en camiones refrigerados, muchos mexicanos ven el pabellón COVID como un lugar donde solo espera la muerte, que debe evitarse a toda costa. Las consecuencias, dicen médicos, enfermeras y ministros de salud, son graves. Los mexicanos están esperando para buscar atención médica hasta que sus casos sean tan graves que los médicos puedan hacer poco para ayudarlos. Miles de personas mueren antes de ver el interior de un hospital, según muestran los datos del gobierno, sucumbiendo al virus en los taxis, en el camino o en las camas de los enfermos en casa. La lucha contra las infecciones en el hogar no solo puede propagar la enfermedad más ampliamente, dicen los epidemiólogos, sino que también oculta el verdadero número de víctimas de la epidemia, porque una cantidad incalculable de personas muere sin haber sido examinada y oficialmente contabilizada como víctimas del coronavirus. Muchos mexicanos dicen que tienen buenas razones para desconfiar de los hospitales. Casi el 40% de las personas hospitalizadas
con casos confirmados del virus en la Ciudad de México, el epicentro del brote, terminan muriendo, según muestran los datos del gobierno, con una alta tasa de mortalidad, incluso cuando en comparación con algunos de los peores puntos calientes de coronavirus en todo el mundo. Durante el pico de la epidemia, en la ciudad de Nueva York, menos del 25% de los pacientes con coronavirus murieron en los hospitales, según han estimado los estudios. Si bien la estadística puede ser imprecisa debido a las pruebas limitadas, los médicos e investigadores confirmaron que un número alarmante de personas muere en los hospitales de México. Durante un aumento de casos en mayo, casi la mitad de todas las muertes por COVID-19 en los hospitales de la Ciudad de México ocurrieron dentro de las 12 horas posteriores a la admisión del paciente, dijo la doctora Oliva López Arellano, ministra de Salud de la Ciudad de México. En los Estados Unidos, las personas que murieron por lo general pasaron 5 días en el hospital. Los médicos dicen que más pacientes sobrevivirán si buscaran ayuda antes. Retrasar el tratamiento, argumentan, simplemente conduce a más muertes en los hospitales, lo que genera aún más miedo a los propios hospitales. Qué cadena viciosa tan terrible, ¿no? Qué círculo vicioso. La desconfianza es tan pronunciada que familiares de pacientes en Ecatepec, municipio fuera de la Ciudad de México, irrumpieron en mayo en un hospital, agredieron a sus empleados, se filmaron junto a bolsas de cadáveres y les dijeron a los periodistas que la institución estaba matando a sus seres queridos. Después de ver videos de lo que sucede a las personas dentro de los hospitales, al diablo con esto, dijo el hermano de Bailón, José Eduardo, quien recientemente había pasado 60 días en su casa recuperándose de su propio ataque con lo que él cree que fue el coronavirus. Prefiero morirme en casa y que morir aquí. Prefiero quedarme en casa y morir allí. Mira nada más. Pero muchas personas que mueren en sus hogares en México o incluso de camino al hospital nunca se someten a la prueba del virus, por lo que no se cuenta como víctima del coronavirus. En cambio, caen en un agujero negro estadístico de muertes que no están oficialmente vinculadas a la pandemia. Este es el subregistro brutal que hay, que puede ser incluso 3 veces mayor de la cifra oficial, ¿no? Incluso según el recuento oficial, México ya ha sufrido más muertes por coronavirus que cualquier otra nación, excepto Estados Unidos y Brasil. El gobierno dijo recientemente que durante un periodo de más de 3 meses, esta primavera, hubo 71,000 muertes más de lo esperado en comparación con años anteriores. Una indicación de que el virus se ha cobrado muchas más vidas de lo que sugiere el recuento oficial. Para aumentar la confusión, los líderes políticos, como en muchos países, han sembrado dudas sobre el virus y la necesidad de buscar atención médica. El presidente López Obrador dijo que usa amuletos religiosos y su conciencia limpia para protegerse contra el coronavirus, y ha abogado por combatir la pandemia en casa, con la ayuda de las familias, en lugar de los hospitales. Casi 70% de los mexicanos dijeron que se sentirían inseguros al llevar a sus seres queridos al hospital durante la pandemia, en una encuesta que se publicó el mes pasado. Una tercera parte decía que prefería cuidar ellos mismos a sus familiares, la traducción. Ahora, los principales funcionarios de salud del país han comenzado a suplicar a los mexicanos que dejen de resistirse a la atención médica. Es muy importante que la atención tardía no contribuya a la muerte, dijo López-Gatell, el funcionario de salud que lidera la respuesta del país al virus, en una conferencia de prensa el mes pasado. Por favor, vaya temprano a los hospitales, especialmente a las personas que están en mayor riesgo. Esto dice López-Gatell, pero en los hospitales los regresan a su casa. Tenga su paracetamol, váyase. Muchos desconfían de los costos que conlleva una estadía en el hospital. Y en un país asolado por una corrupción gubernamental desenfrenada, la desconfianza fundamental hacia las autoridades a menudo se extiende a los médicos y enfermeras de los hospitales públicos. En el Hospital General de la Ciudad de México, donde murió el señor Bailón, aumentan las sospechas.
Nadie había querido venir al hospital, un lugar que parecía tragarse a sus seres queridos y dejarlos afuera, con pocas actualizaciones para calmar los nervios. Todos tenían una teoría sobre la causa real del virus y la destrucción que había desatado. Modesto Gómez, cuya esposa estaba dentro, escuchó que el gobierno estaba dejando morir a los ancianos por el virus porque tenían pensiones caras. Héctor Mauricio Ortega, cuyo padre fue intubado allí con una infección por COVID, dijo que creía que los médicos estaban infectando deliberadamente a las personas con el virus, porque los países tienen una cuota de personas que deben morir cada año, decía. Raúl Pérez se despertó presa del pánico en los bancos del exterior de la entrada. Era su 16º día durmiendo allí después de que su hermana se sometiera a una cirugía cerebral. Dijo que había conocido a 7 familias de pacientes que habían acudido por otra enfermedad y luego habían muerto por el coronavirus. La gente piensa que tal vez les están inyectando algo o los están matando allí. Pérez no creyó en los rumores al principio, pero luego los médicos le dijeron que su hermana, que aún estaba intubada después de su cirugía cerebral, había dado positivo por coronavirus. Ahora estaba frenético. Llamaba a todos sus familiares y les decía que el hospital quería a su hermana muerta. Están permitiendo que la gente se infecte, dijo. Solo quieren deshacerse de un paciente más. Miren, esto, hago un paréntesis, es un argumento que han utilizado muchos de los conspiranoicos. A ver, nuestros hospitales están hechos pedazos. Si en un hospital COVID están haciendo cirugías de otro tipo, como en el caso de esta persona, la posibilidad de que quien está internado se infecte de coronavirus y al estar enfermo de otra enfermedad pueda fallecer es muy alta. Dejen de inventarse tonterías. Sí, entran enfermos de dolor de pancita y están internados en un hospital donde hay enfermeras, médicos, médicas, donde hay personal que tiene contacto con pacientes de COVID. La posibilidad de que puedan infectarse de coronavirus es muy alta. Esa es la explicación lógica, no la chaqueta mental, no la conspiranoica idea de que les están inyectando algo. Dicen que tienen coronavirus, los matan. No digan tonterías. López-Gatell, es otro López. El doctor López, ministro de Salud de la Ciudad de México, dijo que los rumores de prácticas médicas maliciosas se habían generalizado. Los médicos supuestamente estaban robando el líquido de las rodillas de las personas o intercambiando sus datos de huellas dactilares obtenidos de las lecturas del oxímetro. Híjole, de verdad, ¿hasta dónde llega la ignorancia, no? Hubo una gran campaña de noticias falsas que difundió rumores de que los trabajadores de la salud estaban atacando a las personas dentro de los hospitales, beneficiándose de su muerte. El doctor Ernesto Nepomuceno dijo que en su clínica en Iztapalapa, un barrio pobre de la Ciudad de México, los médicos se realizan lecturas de oxímetro para mostrar a los pacientes que están midiendo los niveles de oxígeno, no registrando datos personales. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para que la gente se sienta cómoda, dijo el doctor Nepomuceno. 2 días antes de que el señor Bailón fuera trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital General, visitó a un médico en su pequeña ciudad natal a 1 hora de la capital. Sus niveles de oxígeno eran bajos, pero le rogó a su esposa, Fabiola Palma Rodríguez, que no lo llevara al hospital. Por favor, no me lleves allí, no quiero morir, recordó que le dijo. Pero cuando el señor Bailón cedió, ya estaba devastado por la enfermedad. Después de que un hospital local lo rechazó, hizo el viaje a la Ciudad de México. Murió en una camilla en el Hospital General, antes que los médicos pudieran intubarlo. Pero dijo López, ahora que dio el toque de silencio, que nadie se quedó sin atención médica, ¿no? Lo habrían llevado antes, pero ambos estábamos demasiado asustados, dijo su esposa. Es tan injusto. Lo llevé vivo y lo traje de regreso a casa muerto el mismo día. Aurora Arzate falleció el mismo día que el señor Bailón, en el mismo hospital, unas 30 horas después de su ingreso.
La matriarca de una familia mexicana muy unida, la señora Arzate, de 83 años, era conocida por su plato de mole verde y su fuerte voluntad. Sus hijos prácticamente tuvieron que arrastrarla al hospital. Esa decisión atormentó a Eduardo Gutiérrez Arzate cuando se despidió definitivamente de su madre, quien fue encerrada en una bolsa dentro de una camioneta Ford convertida en coche fúnebre por una empresa funeraria cercana al hospital. Golpeando la ventana, el señor Gutiérrez le rogó a su madre que se despertara. Me sentí realmente culpable cuando la vi, dijo de pie, fuera del crematorio, con un humo negro ondeando en lo alto. Tenía miedo de todo lo que tuviera que ver con el coronavirus y los hospitales donde estaría rodeada de gente deprimida en lugar de su familia. Le pedí en ese momento que me perdonara, dijo. Le pedí que me perdonara por llevarla al hospital. Qué fuerte artículo. Qué fuerte de verdad. Da no sé qué leer este tipo de cosas. Aunque López no quiera, en nuestro país está viviendo una tragedia y los medios tienen que informar que van 53,000 personas fallecidas por coronavirus, aunque no le guste, que lo haga rollito y que se lo trague. 53,000, cifras oficiales. Quién sabe cuántas sean al final. Prefiero quedarme en casa y morir. Saludos, compas.